Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para A-Life. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Chapoteo. El barro y la tierra volaron por el aire. Sasuke movió el pie unos centímetros a la derecha. Recelaba de la naturaleza feroz que la tierra aparentemente poseía en estas partes de Inokuni. Dio un paso atrás y blandió su espada hacia abajo. Cambio de agarre. Giró y apuñaló a un oponente imaginario. Itachi, si se dejaba llevar por sus fantasías más oscuras, le ardían los brazos y las piernas. No literalmente, pero aún así era una sensación que le disgustaba. Un cansancio tan extraño, al que no estaba acostumbrado. Odiaba a Kakashi. La sensación de huesos rotos, de moretones dolorosos, eso lo conocía, pero este agotamiento absoluto, su cuerpo llevado al límite físico, era desconocido. Él también lo odiaba. Otro corte, otro paso, una nueva postura. Sí. Kakashi también aparecía con frecuencia en las imágenes violentas que creaba durante el entrenamiento aturdidor. Algún día pagaría. Un kunai bien colocado, clavado en el ojo visible del hombre. Un castigo justo. Puñalada. Giro. Cambio de agarre. Corte. Los Shinbi dependían de su chakra. Era un concepto sencillo y la verdad fundamental en su sangriento negocio. Ya fuera externo o interno, les otorgaba la capacidad de lograr lo imposible. Sin él, no eran nada. Bueno, nada podría ser un poco duro, corrigió Sasuke. Aunque definitivamente lo consideraría mediocre. Sin chakra, eran soldados rasos normales. Gruñones. Un rostro entre miles, sin nada que los distinguiera de la masa. Había un límite definido respecto de lo que el cuerpo humano podía lograr en términos de ejercicios físicamente extenuantes. Con el chakra este límite no existía. El uso interno del chakra. Fortalecer los huesos, aumentar la velocidad, aumentar la resistencia, estas eran cosas que se enseñaban en las primeras clases de la academia. Quienes ni siquiera eran capaces de esto eran expulsados del programa más rápido de lo que su rubio compañero podía comerse un tazón de ramen. Por supuesto, también estaba influenciado por las reservas y el control de una persona, pero lo básico, la premisa, se podía encontrar en todos y cada uno de los que aspiraban a convertirse en Shinbi. Cuando se sentía cansado era porque sus reservas se habían agotado. Entonces solo necesitaba descansar y recargarlas. Bombear chakra por todo su cuerpo, incluso para las tareas más insignificantes, era un reflejo innato. Lo habían inculcado desde su nacimiento. Hacer otra cosa me parecía mal. Kakashi había sellado su chakra y pagaría, eventualmente, por presentarle a Sasuke el concepto de agotamiento físico puro. Sasuke vio que se acercaba una espada y rápidamente levantó la suya para detener el ataque entrante. Sonido metálico. La fuerza detrás del golpe fue surrealista y aunque agarró la empuñadura de su espada con su segunda mano, fue inútil. Las rodillas de Sasuke se doblaron. Sin embargo, su mente no estaba sellada. Al menos le venía bien, y trató frenéticamente de idear una estrategia que lo ayudara a salir de este apuro. Sasuke se deslizó unos centímetros hacia la izquierda, planeando contraatacar, cuando sus pies se despegaron repentinamente del suelo y cayó dolorosamente de espaldas. Chapoteo. Maldito barro. Se encontró observando el borde puntiagudo de una espada que trazaba perezosamente su nuez de Adán en movimiento. «Estás muerto», le informó el imbécil de su instructor. Sasuke también odiaba a ese hombre. Gruñó y luego refunfuñó por lo bajo, «Si tuviera chakra, perderías». El instructor arqueó las cejas con escepticismo y luego rió. Asintió con un gesto hacia la espada que aún mantenía al Uchiha firmemente clavado en el barro. La diferencia, Shinbi, es que ahora mismo no tienes chakra. Nada cambia. Sigues muerto. Kakashi-sensei lo selló. Esa es la única razón por la que ganaste, respondió Sasuke con amargura. Una sonrisa se dibujó en el rostro del instructor, que solo se ensanchó al ver los puños apretados de Sasuke. No sé mucho de ustedes, Shinbi, pero ¿qué pasará si se quedan sin chakra en una pelea? Para dejar claro su punto, el hombre le dio una patada a Sasuke en el costado, algo con lo que el Uchiha no contaba. ¿Ves? ¿Vas a rodar y morir? Sasuke quería decir algo. Deseaba desesperadamente defenderse, defender su honor, pero de alguna manera las palabras «nunca me quedaría sin chakra» sonaban huecas. Sobre todo porque aún jadeaba dolorosamente tras la patada. Sabía que el hombre decía la verdad, y su orgullo hizo que Sasuke lo despreciara por ello. Gruñó Sasuke de nuevo. Mira, el instructor puso los ojos en blanco. Tu maestro te dejó aquí por algo.
Claro, es bueno saber más sobre espadas, pero si de verdad crees que esa es la única razón, entonces solo eres un niño. De todos modos, continuemos. El instructor dio un paso atrás y Sasuke se levantó del suelo, con la intención de borrar la molesta sonrisa del rostro del hombre. El período de 4 semanas había terminado sorprendentemente rápido para el rubio inconformista. Como era de esperar, había odiado casi todos los 30 días con todo su ser. Sin embargo, no había sido así porque fue un mes aburrido, como él supuso al principio. No, su odio era más profundo, mucho más profundo. El odio no le resultaba fácil. De hecho, ni siquiera odiaba a los intolerantes aldeanos de Konoha por ignorarlo constantemente. Quizás sentía antipatía, pero nunca con una repugnancia tan intensa como la que le había hervido el estómago estas últimas semanas. Soportó mientras el asesor principal del daimyo hablaba sobre diversas decisiones políticas. La voz del hombre era asquerosamente dulce, ahora lo reconocía. Al menos había aprendido a fingir interés en las conversaciones con bastante habilidad. La barbilla del asesor temblaba ligeramente con cada nueva palabra. No debería hablar mientras comía algo que le dejaba los dedos pegajosos y los labios grasientos. En un raro momento de autodesprecio, Naruto reflexionó sobre sus propios hábitos alimenticios y los encontró muy deficientes. Él cambiaría eso. Sin duda. Su amor por la comida de Kami nunca desaparecería, pero quizás un poco de moderación sería apropiado en el futuro. Naruto apretó los dientes y escuchó la historia de otro complot perverso que el hombre había impulsado a través de la corte del daimyo con un abandono imprudente, completamente indiferente a los cadáveres que sus manipulaciones habían dejado a su paso. Kakashi Sensei también había intervenido en el entrenamiento de Sasuke y Sakura. No importaba, supuso. Definitivamente no estaba enojado por la indirecta que su sensei le había dejado. Agradecido era una palabra más adecuada, en realidad, porque sin la oportuna intervención del Jonin, Naruto habría sido víctima de las podridas manipulaciones de un hombre que aparentemente tenía bastante experiencia en mover los hilos de la gente como uno de los maestros titiriteros de Suna. Entonces, ¿aspiras a convertirte en Hokage, joven Naruto?, preguntó el consejero principal. Una suave sonrisa tiró de los labios del hombre, y en un gesto amistoso su mano se posó en el hombro de Naruto, guiándolo a través de los hermosos jardines adyacentes al palacio del daimyo. Es ciertamente un objetivo admirable, y no está fuera del ámbito de lo posible. Créelo, respondió Naruto, con voz un poco más baja, pero aún así alegre. Me haré fuerte, como Hokage jiji. En un susurro que el hombre no debía oír, añadió. Entonces tendrán que respetarme. La sonrisa del asesor se ensanchó. Eres un chico listo, joven Naruto. Pero no olvides que la fuerza por sí sola no basta para ser un líder. ¿Eh? ¿Qué más necesito? El viejo es muy fuerte. ¿Necesitas alianzas?, dijo el hombre. Se explayó al ver la mirena confundida de Naruto. Amigos, por así decirlo, personas fuertes que puedan ayudarte. Me caes bien, muchacho. Creo que podría ser tu primer aliado, y tal vez, en el futuro, te vea aceptar la responsabilidad de ser Hokage. Naruto arrugó la cara. No pareces tan fuerte, respondió con descaro, y palideció un poco al notar la grosería de su respuesta. O sea, a mí también me gustaría ser tu amigo, pero ¿estás seguro de que puedes, ya sabes, ayudarme a conseguir el sombrero? La fuerza, joven Naruto, se manifiesta de muchas maneras. Déjame contarte una historia que podría interesarte. Qué palabras tan melosas, y como un niño hambriento de atención, se había quedado pendiente de cada frase. El asesor estaba señalando unas líneas garabateadas en un mapa grande y desplegado, que explicaban la importancia de varias rutas comerciales diferentes en Ni no Kuni, así como su valor económico. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Naruto. Sin embargo, a la tenue luz de las lámparas de aceite que colgaban sobre ellos, al consejero le pareció una sonrisa feliz. Naruto aprendió que incluso el enemigo podía enseñar lecciones valiosas. Aunque estos eran mucho más difíciles de tragar y siempre tenían un precio muy alto. Su inocencia, o al menos lo que quedaba de ella después de Ground 44. Y así fue como mantuvimos el levantamiento en secreto, adquiriendo al mismo tiempo la rara oportunidad de construir algunos puestos comerciales en Kaminari no Kuni. Vaya, eso es bastante impresionante, Oji-san, respondió Naruto y sonrió. El asesor le había contado muchas historias como esta durante los últimos 3 días, y Naruto tenía que admitir que el tipo era bastante genial, aunque no sabía pelear.
Como bromista, al fin y al cabo, sabía apreciar un plan bien pensado. Es cierto que usar solo palabras no era su forma preferida de resolver problemas, pero admitió que podía funcionar igual de bien. En realidad, las armas eran diferentes, pero el anciano era poderoso a su manera, y como Shinbi, Naruto respetaba el poder al menos hasta cierto punto. Hizo una mueca. El hombre había sido bueno, en realidad, aunque un poco descuidado al disimular sus intenciones. Era probable, supuso Naruto, que el asesor no hubiera creído necesario ocultar mucho delante de un niño que parecía bastante tonto. No es que Naruto se refiriera a sí mismo como tal, aún así, el hombre había explotado con maestría todas sus inseguridades. Y sintió una profunda vergüenza por haber caído en la trampa tan fácilmente. Al parecer, para confiar en alguien solo necesitaba un poco de atención, unas sonrisas insulsas y unas palabras de aliento, asegurándole que tarde o temprano alcanzaría su sueño. ¿Por qué haces esa mueca, joven Naruto? ¿No te gusta la comida? Naruto agradeció a Kami que el hombre no se hubiera fijado en las frutas que comía. Señaló la bandeja de plata con un rico surtido de bayas. Elegí una agria, respondió, rascándose la cabeza con timidez. Debería haberlo pensado mejor después del desastre con ese maldito profesor de Mizuki. Obviamente no había aprendido la lección tan bien como creía. Yo. Una voz familiar sobresaltó a Naruto cuando estaba a punto de acostarse en una de las habitaciones más lujosas del palacio, cortesía del consejero principal. Levantó la vista y se sorprendió al ver a su sensei agachado en el alféizar de la ventana, balanceándose con facilidad sobre la madera de 7 centímetros de grosor mientras leía su libro favorito. Kakashi cerró de golpe su conferencia naranja y saltó a la habitación, aterrizando con gracia frente a Naruto. Habilidad básica Shinbi número 4. Atención, dijo. Nunca te dejes sorprender. El mejor jutsu no te servirá de nada si no te das cuenta de que te estoy cortando la garganta. Naruto parecía bastante disgustado. Lo siento, Kakashi-sensei. De todos modos, observé algunas de tus lecciones con el asesor principal. Es fuerte, ¿verdad? O sea, no es bueno peleando, pero habla con mucha potencia, sonrió Naruto. Mamá, si tú lo dices. Solo estoy aquí para ver cómo estás y pensé en ofrecerte un consejo, Mizuki. Antes de que Naruto pudiera despotricar sobre el críptico consejo, Kakashi ya se había ido, dejándolo solo para reflexionar sobre sus palabras. Fue solo una palabra, pero eso fue todo lo que se necesitó para plantar la semilla de la duda en él. Mizuki, ese cabrón rata de Chunin, no solo había traicionado a Naruto, sino que también había herido a Iruka y lo había engañado en una estratagema desesperada. Para Naruto, la sola mención del nombre del bastardo ya era motivo de preocupación. Poner eso en conjunto con el asesor principal fue preocupante hasta el extremo. Había necesitado un día, en el que fingió estar enfermo, para poner en orden sus pensamientos, y seguro que no había desperdiciado esas horas de contemplación. Las palabras bonitas se convertían de repente en manipulaciones diabólicas si se miraban desde otra perspectiva. Los ánimos edulcorados no eran, al final, más que sutiles mentiras que intentaban socavar su lealtad al Hokage y a Konoha. Agradeció la advertencia de Kakashi. Aún así, el hombre merecía una buena broma por haberlo arrojado a ese pozo de víboras depravadas. Naruto metió la mano en un gran tazón dorado y sacó una fresa. Sus ojos cerúleos brillaron con falsa inocencia. ¿Qué no sacrificaría por un tazón de ramen caliente y humeante ahora? Sin duda, el hombre gordo que tenía delante. Claro, fue agradable probar diferentes comidas. Incluso las más caras, pero abandonar la comida de Kami durante 3 meses seguidos, empezó a dudar de que convertirse en Shinbi hubiera valido la pena. Naruto, muchacho, me entristece verte partir. Realmente tienes el potencial para convertirte en un político magistral. La fresa se detuvo en su camino hacia su boca. Puso una sonrisa alegre cuando respondió. Gracias, viejo. Seré Hokage en poco tiempo, ya verás. Sí, lo serás, pero no te olvides de mí cuando estés subiendo de rango, ¿eh? Dudo que alguna vez te olvide a ti o a tus lecciones, Oji-san, respondió Naruto. En cuestión de minutos, Kakashi finalmente vendría a sacarlo de aquel infierno, y Naruto se dio cuenta de que ansiaba que sucediera. Actuar como un niño a dormir mientras sentía un profundo asco por el hombre que tenía delante había sido difícil. Posiblemente más difícil que todo lo que había hecho hasta ahora. Era innegable que Sakura se alegró al ver las siluetas familiares de sus compañeros y su sensei caminando entre la espesa niebla matutina.
El último mes había sido desgarrador en varios sentidos y no había pasado un solo día sin sentir la necesidad de volar el palacio por los aires. Apuñalar a todos con un kunai, este lugar incluso la había llevado a ceder ante su voz interior. Era algo inusual, en cualquier caso, pero, por desgracia, no había existido la posibilidad de una salida violenta como esa. Día tras día se había visto obligada a seguir a una de las mujeres más experimentadas de la corte, complaciendo y sonriendo con aires de superioridad, cumpliendo todos los deseos de los nobles obesos. Enloquecedor. Total y absolutamente repugnante, y la única razón por la que detuvo su mano, fueron las mirenas veladas y las amenazas ocultas de la escolta Shinbi, que tenía el deber de proteger al séquito del daimyo en todo momento. Esos tipos probablemente sintieron su intención de matar, por débil que fuera. Lo peor, sin embargo, era que aún no sabía qué había intentado enseñarle Kakashi con ese mes de tortura. Claro, había añadido algunas habilidades a su repertorio que podrían ser útiles en futuras misiones de infiltración. Sin embargo, abandonarla durante un mes entero solo por esto. Sakura jugueteó con los dobladillos de su vestido de triple capa. Hace unos meses, incluso podría haberle gustado. Ahora, sin embargo, no quería nada más que reducirlo a cenizas. Prenderle fuego, como las zorras presumidas del palacio habían hecho con su propio vestido favorito. Los mataría algún día. Lentamente, su equipo los acortó distancias, y sus ojos se abrieron de par en par al ver a Naruto y Sasuke. Al parecer, ellos tampoco habían logrado evitar un cambio de atuendo. Y vaya, la bromista rubia se veía incómoda con el kimono blanco formal. Sus labios se curvaron hacia arriba y Naruto, al ver su débil intento de disimular la risa, entrecerró los ojos. Eso resultó ser demasiado. Todo el estrés acumulado durante el último mes se desató en carcajadas histéricas. En respuesta, Naruto pareció, si cabe, aún más molesto. Se secó rápidamente las lágrimas. «Te queda bien», comentó ella con ligereza. HN. El intento de Naruto de imitar a Sasuke fue tan ridículamente débil que incluso el Uchiha tuvo que esforzarse mucho para ocultar su sonrisa. «No es así como se hace», dijo Sasuke. «Si tú lo dices», Naruto se encogió de hombros. Luego volvió a mirar el palacio y se estremeció. «Me da igual. Salgamos de aquí cuanto antes». Sakura observó su postura rígida con interés. ¿Tan mal? Peor, resopló Naruto, con un brillo travieso en sus ojos. Y no me digas que te fue mejor. Te vi abajo, en los jardines, con el resto de la comitiva. Oye, mi señor, ¿quieres algo de fruta? Oh, consejero Sama, ¿necesitas más té? ¿Qué mes tan divertido, Ella le lanzó un kunai y resopló cuando él lo atrapó con indiferencia. Si alguna vez tengo que volver a pisar este lugar, es demasiado pronto. Mamá, no pudo haber sido tan malo, intervino Kakashi, sonriendo alegremente al ver la mirena asesina de Sasuke. Sello. Liberación. Vaya, ese bastardo está enojado, rió Naruto. Ahora. Por supuesto, Sasuke-chan, respondió Kakashi antes de ponerse a trabajar. ¿Por qué no nos dejan cambiarnos de ropa? Parece que lo he olvidado, dijo Naruto con sarcasmo, haciendo una mueca mientras tiraba de su kimono, ahora sucio. Manchas de hierba, lágrimas, salpicaduras de barro, no, el traje real definitivamente no lucía tan bien como cuando lo recibió. El equipo 7 había dejado a Tanjiro hacía 5 días, pero en lugar de regresar a Konoha, Kakashi los guió en un alegre viaje a través de los interminables bosques de Inokuni. Vastas extensiones verdes con árboles gigantescos. Rayos de sol que atravesaban incluso la vegetación más densa. Desafortunadamente, no tuvieron tiempo para disfrutar del viaje. El ritmo que Kakashi impuso era acelerado. El tiempo para descansar se limitaba a una vez al día, y la comida que consumían debía ser cazada o recolectada durante esta breve pausa. Su sensei era un esclavista de la peor calaña, decidió el equipo 7. No siempre tendrás la oportunidad de cambiar durante una misión, será mejor que te acostumbres ahora. ¿Y por qué no nos dejan lavar la ropa? Preguntó Sakura. Bajó la mirena y examinó los restos andrajosos de su vestido, que antes era ridículamente superpuesto. Había dejado de desprender ese aire majestuoso hacía unos 2 días, y estaba bastante cohibida por el olor, y sobre todo, por la cantidad de piel que dejaba ver, ahora que se había roto en muchos sitios. Quizás otros se den cuenta si hueles a rosas, respondió Kakashi con una sonrisa burlona, saltando de árbol en árbol con facilidad. Para esconderte en el bosque, conviértete en el bosque. Eso no tiene ningún sentido, refunfuñó Naruto. Hizo una mueca cuando una ráfaga de viento acercó su propio olor a la nariz. HN. Naruto estiró el cuello y miró a su Chunin Sensei con recelo.
¿Por qué no vueles a bosque entonces? Una combinación de técnicas menores de Suidni Fudn. No necesito una pausa para limpiar mi ropa, respondió Kakashi, demasiado alegre para no ser fingido. ¿Puedes enseñarnos? Preguntó Sasuke. La ropa con mal olor era simplemente demasiado plebeya. No. Pero, Sensei, ¿no quieres convertirte en el bosque? Preguntó Sakura con picardía. Ella se condenaría antes de que el hombre la dejara soportar el olor sola. Los ojos de Kakashi brillaron divertidos. No me estoy escondiendo. ¿Y nosotros somos? La diversión en los ojos del Chunin cambió a una mirena de acero y con lanzamientos precisos, varios shuriken y kunais se incrustaron a unos centímetros de su genin. Supongo que a partir de ahora lo serás. 3 días después, los genin del equipo 7 se desplomaron en un claro. Estaban completamente agotados. Kakashi, quien los había perseguido durante las últimas 72 horas sin descanso, aterrizó con gracia frente a ellos. Curiosamente, su nariz no estaba enterrada en su libro naranja. Aún así, comparado con sus protegidos, el Chunin no parecía estar sin aliento en absoluto. 8 días, murmuró Kakashi para sí mismo. Nada mal para un genin, parece que la zona 44 te ha sentado bien. ¿Eso fue una prueba? Preguntó Sakura con indignación reflejada en su voz. Hizo una mueca al vendarse algunos cortes con lo último que le quedaba del vestido. Con la excepción de una pequeña parte que usaba como falda, el vestido había desaparecido por completo, dejándola de pie junto a los chicos del equipo 7 en sostén. La primera vez que se dio cuenta, Sakura se sintió increíblemente molesta y avergonzada. Viejas inseguridades volvieron a aparecer y otras nuevas encontraron fertilizante para supurar. Entonces, uno de los Kibakufudas de Sujinin Sensei explotó directamente a su lado y la ensordeció parcialmente durante la mayor parte del día. Simplemente no había tenido tiempo para sentirse insegura desde entonces. Toda su concentración estaba concentrada en evadir al demonio en el que Kakashi se había convertido. Sakura observó cómo su pecho subía y bajaba, e intentó regular un poco su respiración. Sus manos rozaron la hierba húmeda bajo ella. Agradeció la frescura relajante que emanaba. La tensión abandonaba lentamente sus músculos cansados con cada respiración. Se encogió al recordar algunos momentos en que sus reservas se habían visto tan agotadas durante el viaje que tuvo que recurrir a su propia fuerza muscular. No había sido una sensación agradable para la kunoichi, pero al menos había salido adelante sola. Algo que no se hubiera podido dar por sentado hace apenas unos meses. Su mirena se posó en su compañero rubio. Él también había abandonado casi toda su ropa y simplemente usaba los restos del kimono real como una especie de kilts. No era fácil admitirlo, pero nunca imaginó qué clase de cuerpo escondía el rubio bajo su ropa. Claro que eran Shinbi. Debería haberlo esperado. Sin embargo, algo la inquietaba, el rubio tenía unas reservas enormes. No debería haber tenido ningún problema con el viaje, pero parecía tan agotado como ella. En cuanto recordó su terrible control del chakra, hizo una mueca de compasión. Con razón él también parecía dolido. Con su control, siempre había enviado la cantidad exacta de chakra necesaria para mantenerse en este viaje por su cuerpo. Naruto, sin embargo, no tenía su control y probablemente había forzado cantidades ingentes de energía a través de sus canales durante días. No le sorprendería si tuviera algunas quemaduras de chakra interno junto con sus tenketsus y vías. Sasuke, se dio cuenta tardíamente, era el mejor preparado para el ejercicio que acababan de realizar. Suficiente chakra y suficiente control, la sorprendió el breve arrebato de envidia que sintió al pensarlo. El Chunin respiró hondo, emitiendo un aura serena. A todos los efectos, Kakashi parecía tener una gran sabiduría que impartir a su equipo. Todo es una prueba. Sasuke gruñó mientras se masajeaba las piernas acalambradas. ¿Para qué entonces? ¿Vernos correr hasta que se nos rompan las piernas? Tiene razón, ¿sabes? Jadeó Naruto entre jadeos. Hay otras maneras de entretenerse. ¿Divertirme? Preguntó Kakashi alegremente. No me hagas reír, si quiero, iré al Gorrión Rojo. Naruto sabía exactamente qué clase de establecimiento era el Gorrión Rojo y resopló. Era gracioso, en cierto modo, supuso. En otra vida, tal vez, el Hokage no habría reaccionado tan rápido como lo hizo, sacándolo de las calles cuando el orfanato fue destruido durante el escape de algunos Shinbi de Kumo que intentaron secuestrar al heredero Hyuga. Quizás habría aprendido mucho más sobre el Gorrión Rojo.
Por suerte, o por desgracia, según la perspectiva que se prefiera, el apartamento que su abuelo adoptivo le había preparado estaba en una de las zonas más bonitas de Konoha. Claro, no estaba cerca de los recintos del clan, pero aún así estaba lejos de los barrios bajos, y eso era lo que contaba. Además, tenía la ventaja de que la academia estaba cerca, lo cual sin duda le había sido útil durante su estancia. Solo el estipendio relativamente bajo por ser huérfano y la consiguiente necesidad de comida lo llevaron a las partes más sórdidas de Konoha, donde vio por primera vez el burdel. Allí la mayoría de las cosas eran simplemente más baratas, tanto en precio como en calidad, sin importar si se trataba de comida, bebida, armas o, ocasionalmente, mujeres. Pero él no tenía necesidad de ellas cuando se mudó por primera vez a su propio departamento. Miró a sus compañeros de equipo y vio que, si bien al principio no tenían ni idea, rápidamente entendieron las palabras del Jin. Pervertido, murmuró Sakura. En fin, dijo Kakashi, ignorando la sonrisa divertida de Naruto, la mirena furiosa de Sasuke y la mirena indignada de Sakura. Debes conocer tus limitaciones. Algunas misiones importantes requieren que viajes a toda velocidad durante semanas. Entonces, 8 días. Eso ya suena genial, dijo Naruto. MHH, genial. No lo sé. Calculo que tu resistencia en viajes es de nivel medio Chunin, como mucho. Somos Genin, respondió Sasuke con los ojos entrecerrados, mientras Naruto asintió. ¿Y quieres seguir siendo Genin para siempre? Preguntó Kakashi. Luego miró a Uzumaki. Pensaba que un futuro Hokage querría ascender de rango algún día. Sakura, que notó que Naruto se estaba preparando para una respuesta bastante venenosa, negó con la cabeza e intervino rápidamente. Aún así, ¿solo en mitad de Chunin? Sí. Los Chunin experimentados tienen la resistencia para viajar durante 2 semanas con mínimas pausas. Sin embargo, la velocidad es diferente, en los últimos 8 días te hice moverte al ritmo habitual de los Genin. Las normas de las aldeas en tiempos de paz, ¿sabes? Así que, aunque hubieras aguantado mucho más de lo que esperaba, nunca habrías llegado tan lejos si te hubiera tratado como Chunin. En realidad, al Hatake le importaban un bledo las normas en tiempos de paz. Esas normas establecían que los Genin debían poder viajar durante 4 días a un cuarto de la velocidad que él les había impuesto, pero sus secuaces no lo sabían, ¿verdad? Lo que habían usado era más del estándar Chunin durante la guerra, y con un poco de suerte, simplemente tomarían su palabra y trabajarían mucho más duro en el futuro. Por otra parte, si hicieran eso, habrían fracasado en mirar debajo de lo que está debajo. Ah, bueno, sería una lección valiosa de todas formas. Algún día podrían aprenderlo, pero hasta entonces, simplemente les dejaría cosechar los beneficios de un entrenamiento más duro. Sudor, sangre y lágrimas. Eso, apesta, respondió Naruto. Estaba completamente descontento con la explicación del Chunin. Kakashi no consideró la respuesta del rubio digna de respuesta y, en cambio, miró a los otros dos. Nos quedaremos aquí 3 semanas. Más entrenamiento de resistencia y más control del chakra. Sasuke arqueó las cejas. ¿Control de chakra otra vez? Caminar sobre el agua, para ser precisos. Es una habilidad esencial que aumenta tus reservas y resistencia, y perfecciona tu control. El ojo de Sakura se crispó. ¿Y no podríamos haberlo hecho con un día de diferencia de Kanyu? ¿Y qué tiene de divertido? Preguntó Kakashi sonriendo. Ahora, a por todas. A por todas. ¿Con esta ropa? ¿No habíamos tenido ya esta discusión? No hay agua aquí. ¿En serio? Fue mi error. Dame un segundo. Kakashi realizó docenas de sellos manuales en un instante y golpeó el suelo con las palmas. Don Kaisaku no Jutsu. La tierra se desmoronó de sus manos, formando rápidamente un agujero irregular de unos 3 metros de profundidad. Vio las expresiones de esperanza en los rostros de sus protegidos e hizo una mueca. No, no te enseñaré esa técnica. Sasuke, te toca a ti. Endurecer la tierra mediante el calor debería ser fácil para ti. Kaki no Jutsu. No tienes que gritar el nombre, ¿sabes? No será menos efectivo si lo susurras. ¿Por qué, Kakashi-sensei? Preguntó Sakura. Hatake miró a su Genin, que era muy astuto, y respondió. Las palabras te ayudan a concentrarte, e incluso si las susurras, tu concentración seguirá ahí. Es de mala educación anunciar tu ataque en voz alta, y peor aún, te hace predecible. La academia nunca enseñó eso. Oh, estoy seguro de que sí. Pero eran niños pequeños, y por cierto, todavía lo son, y probablemente ignoraron todo lo demás en cuanto tuvieron una técnica de la que pudieran presumir, respondió Kakashi y pasó una página de su libro, riendo disimuladamente.
Sorprendentemente, fue el rubio inconformista quien habló primero. Eso es, vergonzosamente cierto. Qué bueno que por fin veas la luz, Naruto. Buena elección de palabras también. Por cierto, ahora es tu turno. ¿Mi turno? Kakashi suspiró. Los 3 meses le habían sentado de maravilla al rubio, pero aún tenía muchas lagunas en su educación, y la previsión era una de ellas. Dijiste que necesitabas agua para aprender a caminar sobre el agua, respondió. Te di el pergamino para un Suidenjutsu, ¿verdad? Naruto se dio cuenta y se quedó boquiabierto. La técnica que había aprendido era ridículamente débil, apenas suficiente para apagar una fogata. ¿Para llenarlo todo? Bueno, será mejor que empieces entonces. Si no, nunca terminarás el ejercicio. No nos dejarás ir hasta que terminemos, ¿verdad? Preguntó Sakura resignada, sabiendo ya cuál sería la respuesta. No. Kakashi sonrió bajo su máscara. Con un movimiento suave, Sakura y Sasuke se giraron hacia el rubio y lo miraron con toda la intención asesina que pudieron reunir. Naruto, por su parte, decidió que el silencio era la opción más adecuada en esta situación y corrió a través de los sellos manuales, Suin, Sema y Mizusuma. El rostro de Sakura se iluminó con una expresión de felicidad, aunque todavía algo apagada por el cansancio, al ver la gran puerta de la entrada principal de Konoha. Cuánto había anhelado esto durante los últimos 4 meses, un baño caliente, algo delicioso para comer, una cama cómoda. Ella miró a sus compañeros de equipo y descubrió que sus expresiones reflejaban la suya. La anticipación de sus respectivos hogares era palpable alrededor de cada uno de los genin. Solo faltaban unos minutos, 10 como máximo, y estaría en casa. La palabra se derritió en su lengua como un dulce chocolate. También se sentía extraña, pero eso se debía a su sádico sensei, quien la había mantenido alejada de Konoha durante las últimas 16 semanas. Sakura ignoró la extraña sensación y siguió corriendo. Hogar. Los mismos pensamientos pasaron por la mente de Naruto mientras se acercaba al último kilómetro hacia su aldea. Sin embargo, era más cauteloso que su compañero de pelo rosa. Su alivio al contemplar Konoha se vio eclipsado por la desconfianza que Kakashi le había inculcado durante los últimos meses. Naruto sabía que solo podía perder el tiempo pensando en su hogar porque su Chunin Sensei se lo permitía. Kakashi no había intentado atacar al equipo 7 ni una sola vez durante su tiempo en el bosque, mientras aprendían a caminar sobre el agua. Era algo fuera de lo normal, y eso lo hizo desconfiar. Intercambió unas mirenas con Sasuke y vio la misma preocupación en sus ojos negros como el carbón. Destilaban sospecha, sutilmente oculta tras un velo de indiferencia y arrogancia. Ya solo faltaba media milla para llegar a la puerta, y con cada segundo que pasaba Naruto se endurecía. Entonces, Kibakufuga, envuelto alrededor de 3 kunai, de repente se iluminó frente a ellos. Sin dudarlo, Sasuke giró a la izquierda, alejándose de la puerta de la aldea. Naruto se había abalanzado sobre Sakura y saltó con ella para seguir al Uchiha, escapando por los pelos de la explosión. Rata bastarda, pensó Naruto y se mordió el labio inferior dolorosamente cuando 3 pequeñas metralla del kunai se clavaron en su carne a gran velocidad. Desgarraron el kimono que él mismo había confeccionado. La sangre empapó rápidamente la tela, mezclándose con las manchas de barro y desechos ya existentes. Kyuubi se encargaría de ello, tarde o temprano. Sus pensamientos se interrumpieron cuando sintió que Sakura se soltaba de su agarre. Parecía que por fin empezaba a comprender la situación en la que se encontraban. Vio un par de ojos verdes agradecidos, pero se sorprendió cuando se abrieron de par en par y sintió que lo empujaban una fracción de segundo después. Naruto voló por los aires y vio cómo 5 shurikens impactaban en la rama de la que Sakura lo había empujado. Su instinto y su experiencia le decían que tenía unos 3 segundos antes de impactar contra el suelo, suficiente para ver que Sasuke había disminuido un poco la velocidad, preparándose para salvarlo, y que Sakura casi había alcanzado al Uchiha. Naruto sonrió. Ya no era inútil, dijeran lo que dijeran, y su equipo lo apoyaba. Eso era todo lo que necesitaba. Después de una rápida secuencia de sellos, murmuró: Nimp. Kawarimi no Jutsu. El rubio desapareció cuando estaba a solo unos metros del impacto. Un solo kunai cayó al suelo con un ruido sordo cuando el metal chocó contra la hierba mojada. Naruto reapareció junto al Uchiha en posición agachada. Sasuke, quien previamente había clavado un kunai en la rama para darle a su compañero algo con que sustituirse, suspiró aliviado. Miró a su derecha. Sakura también estaba allí. Su equipo estaba completo, alerta y reunido en un solo lugar. Hasta ahora, todo bien. El bosque permaneció en silencio hasta que otra oleada de shurikens y kunais se dirigió hacia ellos.
El equipo 7 desvió algunos ataques, pero evadió la mayoría esquivando obstáculos como árboles y piedras. Prácticamente utilizaron todo lo que les permitía protegerse de la avalancha de múltiples armas. Naruto se deslizó bajo un árbol caído y se lanzó rápidamente hacia adelante para esquivar algunos proyectiles. Rodó un poco, se enderezó con un movimiento rápido y continuó corriendo, con Sasuke y Sakura justo a su lado, tras haber elegido otras rutas para rodear el árbol. Y realmente había comenzado a gustarme después de las últimas semanas, resopló Naruto, exhalando con fuerza. No hables, Naruto. Ahorra energía, aconsejó Sakura, girando rápidamente hacia la derecha para escapar de una pequeña y compacta bola de fuego que impactó en la rama. Sasuke estuvo de acuerdo con su compañera de pelo rosa. El principio de conservar la energía era acertado después de todo. Aún así, preguntó, ¿sabes a dónde nos está llevando, verdad? Las muecas reflejadas le dijeron al Uchiha todo lo que necesitaba saber. Tal como Sasuke temía, su maldito Chunin Sensei los condujo directamente hacia la zona 44. Kakashi seguía a varios cientos de metros de su genin, haciendo malabarismos perezosos con un shuriken sobre sus nudillos. Mientras tanto, sus Kage Bunshin hacían todo lo posible por amargarle la vida al equipo 7. Hatake Kakashi era un Chunin de élite. También experimentaba un placer enfermizo al ver sufrir a sus genin. Aún mejor habían sido sus expresiones de desesperación al darse cuenta de a dónde los había llevado. Era glorioso. Fue un momento que quedó grabado en su memoria para siempre, cortesía de su Sharingan. Kakashi-sensei, ¿no podemos ir a casa? Necesito una ducha. HN. Por favor. Kakashi sonrió, una visión verdaderamente aterradora, si alguna vez hubo alguna, y respondió. ¿Por qué querrías volver a casa? Hay muchas aventuras por vivir en este bosque. No habían disfrutado los últimos días, ni un poquito. Él se había encargado de eso. No era solo un Chunin de élite. No, también era un maestro que no se contenía tanto como debía al enfrentarse a los genin recién graduados. Sin embargo, cada vez que algo remotamente cercano a la culpa asomaba en el Chunin emocionalmente atrofiado, simplemente tenía que recordar dos hechos muy importantes. En primer lugar, los resultados eran indiscutibles. Era un dicho que su padre solía usar cuando aún vivía. En segundo lugar, el Hokage había dejado inequívocamente claro que sería ahorcado y descuartizado si el equipo 7 fracasaba. Por lo tanto, su motivación era puramente egoísta. El fracaso no era una opción. Los genin del equipo 7 no lo disfrutaron. Probablemente lo odiaron. Aún así, le pareció asombroso que ni siquiera hubieran considerado rendirse. Era justo como le había dicho al Hokage. El potencial estaba ahí. A raudales. Kakashi había hecho un juramento cuando se enfrentó al equipo 7. Fue un juramento de compromiso. Aprovecharía al máximo su potencial, hasta el último aliento. Para ello, los había hecho entrenar durante una cantidad desmesurada de tiempo durante la última semana. Ya fuera con él o entre ellos. Sus simulaciones de situaciones de combate reales los habían dejado exhaustos. Taijutsu y sigilo, conservando chakra y lanzando jutsus como locos. Peleas que podían durar solo 5 minutos, pero a veces se prolongaban artificialmente hasta horas. Sin embargo, siempre los perseguía por el bosque, luchando por sus vidas. Kakashi tuvo que admitir que un viejo defecto de carácter reapareció, y no pudo haber aparecido en peor momento para sus genin. Era simplemente delicioso oler su miedo cada vez que lo veían. Sí, curiosamente, el equipo 7 desató viejas tendencias sádicas en el que habían estado enterradas desde el final de la tercera guerra Shinbi. Fue también ese tipo de sadismo lo que le hizo considerar a que podría someter a su equipo. Se decía, después de todo, que el adversario fortalecía el carácter. Había una serie de habilidades que aún no había usado con sus genin, quizás era hora de ponerlas a prueba en la tercera disciplina Shinbi, el genjutsu. Se elevó en la copa de un árbol cerca de sus alumnos y tejió una ilusión simple de una sola capa sobre Naruto. El rubio debería ser la víctima más receptiva a este sutil arte. Lo que siguió fue como una escena de película. La parte racional de Kakashi le dijo que había tenido una muy buena razón para contener su sadismo en el pasado. El equipo 7 estaba en medio de un combate de entrenamiento a 3 bandas, y el genjutsu acababa de mostrarle a Naruto cómo el Uchiha había destripado por completo a su compañero de pelo rosa con su ninjato. En realidad, solo fue un pequeño rasguño, pero el rubio no lo sabía. Bastardo. ¿Por qué hiciste eso? Interrogación de cierre. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir, Tobe? Kakashi observó cómo se desarrollaban los acontecimientos y observó cómo un enfurecido Naruto corría hacia Sasuke con la única intención de matarlo.
Dedujo que el rubio solo se había enfadado aún más cuando el Uchiha actuó de forma despistada. Ambos lucharon un rato y Kakashi incluso descubrió su Sharingan para vislumbrar más las habilidades de sus alumnos. Notó cómo Sasuke abría mucho los ojos cuando Naruto se le acercó como un gigante, apuntando claramente a zonas vitales. Sakura se quedó indefensa mientras observaba cómo el rubio inconformista, quien por derecho propio se había vuelto muy querido para ella, intentaba asesinar a su otro compañero. Entonces aplicó su sentido común e intentó comprender lo sucedido. Ella entendió, eventualmente. Kai. Su grito y un pulso bastante grande de chakra disiparon el genjutsu de Naruto, quien miró con horror cuando notó que Sakura todavía estaba viva y que él acababa de intentar matar a su compañera de equipo, y, quizás, amiga, por nada. El asalto cesó, pero ya era demasiado tarde. Había lanzado su último kunai antes de que la ilusión se disipara. Fue su lanzamiento más duro y preciso hasta la fecha. Después de todo, su ira por la muerte de Sakura había sido infinita, y el kunai se dirigió directamente hacia Sasuke. Kakashi casi se maldijo por su estúpido genjutsu, pero entonces presenció un golpe de suerte sin igual. Su ojo rojo se fijó en Sasuke. Los ojos del Uchiha se abrieron casi cómicamente, estaba muy consciente de que no podría desviar el kunai a tiempo, y que la puntería y la fuerza detrás de él eran realmente letales. El kunai disminuyó su velocidad. Parecía que él también. Sus sinapsis comenzaron a activarse a velocidades imposibles, procesando las imágenes entrantes a velocidades ridículas. Sus ojos negros como el carbón se enrojecieron y una coma apareció en cada uno, girando como loca. Se inclinó hacia un lado, su cuerpo apenas alcanzaba el nivel de sus ojos. Un golpe sordo resonó junto a él, resonando en sus oídos. El kunai estaba hundido hasta la empuñadura en la rama. Kakashi se recostó de nuevo y exhaló un suspiro de alivio. Agradeció a su buena estrella la oportuna activación del Sharingan de Sasuke. Era algo que ni siquiera él había previsto. Los siguientes minutos estuvieron llenos de disculpas honestas y sinceras de Naruto después de que Sakura los calmara a ambos y les explicara lo que les había sucedido. Una extraña sensación invadió a Kakashi. Le llenó el pecho al ver a la chica de cabello rosa enseñarles a ambos chicos a contrarrestar las ilusiones, llegando incluso a lanzarles una inofensiva para que pudieran disiparla. Sentía orgullo. Qué extraño, aunque justificado, sin duda. Kakashi no era un mal maestro. Era simplemente único. Sin embargo, si los otros Chunin descubrieran sus métodos de entrenamiento draconianos, probablemente lo institucionalizarían. Pensó en las palabras de su padre y en la información que había reunido sutilmente sobre los otros equipos Genin actualmente activos en Konoha. Sí, los resultados no se pueden discutir. Agua, jadeó Naruto laboriosamente. Respiró hondo hasta el último aliento. Le dolían el pecho, las manos y los pies, y la cabeza aún más. Todo gracias a un solo hombre que bien podría llamarse demonio. Consíguelo tú mismo, respondió Sasuke igualmente exhausto. Naruto giró la cabeza y observó la figura cansada del Uchiha que yacía a su lado. El arroyo está demasiado lejos. Tu jutsu, Tobe, tú eres el usuario de Suid Naki. El Uzumaki intentó reunir la energía necesaria, pero fracasó estrepitosamente. No queda chakra. Como si lo fuera a creer, dijo Sasuke, entrecerrando los ojos. Úsalo. Tengo sed. El rubio movió un poco la cabeza. Te digo, imbécil. No puedo. Sin chakra no hay chakra. Además, creo que me rompió la mano izquierda. Lo juro, si no se callan ahora mismo, les arrancaré las pelotas y se las meteré por la garganta. Puede volver en cualquier momento. ¿Quién es él? Una voz dolorosamente familiar resonó tras Sakura, y un escalofrío la recorrió. Allí, en toda su perversa gloria, estaba Hatake Kakashi, el carnicero de Konoha, el colmillo de la venganza, la perdición de sus genin. Su ojo se curvaba en una sonrisa. Bueno, da igual, les dijo Kakashi. Se les acabó el tiempo aquí. Para las próximas 2 semanas he planeado unos ejercicios interesantes, misiones de prueba, por así decirlo. ¿Tendremos alguna vez la oportunidad de volver a casa? Claro. Podrías pensar que te estoy negando lo básico. ... Kakashi negó con la cabeza. No seas así. Seguro que te gustará. Los tres parecían escépticos y al final fue Naruto quien dio un paso al frente, formulando tímidamente la pregunta pertinente que Kakashi esperaba. ¿Qué planeas exactamente? Aquí tienes 3 pergaminos, cada uno con las instrucciones para un objetivo. Tu tarea es fácil. Infíltrate en los lugares, consígueme lo que quiero, cosas pequeñas, no te preocupes, y en 2 semanas iré a ver si lo lograste. ¿Y podemos irnos a casa? Kakashi se encogió de hombros.
Bueno, si quieres, siempre puedes quedarte aquí, ¿no? Qué lástima, pero haz lo que puedas. Dudo que me veas en las próximas 2 semanas. Así que mucha suerte. Los Junin desaparecieron en un remolino de hojas, dejando atrás a 3 genin confundidos que rápidamente salieron del bosque y finalmente llegaron a sus respectivos hogares después de 4 meses y medio. Volver a casa después de haber estado fuera más de 4 meses fue una experiencia extraña. Una que no había vivido antes. El inconfundible olor a aire viciado asaltó la nariz de Naruto al abrir la puerta de su pequeño pero cómodo apartamento de 2 habitaciones. Contaba con un pequeño dormitorio con su cama, una de estilo occidental, una sala de estar con mesa de centro, un baño contiguo y la cocina integrada. Sus plantas también estaban allí, por supuesto. No eran muchas, y los Chunin de élite como su sensei probablemente vivían mucho mejor que él, pero era su hogar. Naruto se acercó a la ventana y la abrió para dejar entrar el aire fresco que su apartamento necesitaba con urgencia. Aún le quedaban algunas cosas por hacer antes de poder entregarse por fin al abrazo reconfortante del sueño. Naruto rió entre dientes. Hace unos meses, probablemente habría optado por ignorar todo lo importante. Ahora, sin embargo, le gustaría pensar que el tiempo pasado con su equipo, Sensei, e incluso con el astuto asesor principal, lo había vuelto más responsable, aunque solo un poco. Quizás también más maduro, pero eso era discutible. Mientras el agua para sus adorados fideos se cocinaba en la estufa, entró en su habitación y cambió rápidamente las sábanas de casi 6 meses. Después del entrenamiento infernal de Kakashi, estaba deseando darse una ducha caliente más tarde y simplemente relajarse en su cama recién hecha. Pero primero lo primero. Se acercó a su amada Uki, la planta que su abuelo adoptivo le había regalado como premio de consolación después de que reprobara su primer examen, y la regó. Un Shinbi debe ser responsable, dentro y fuera del campo de batalla. Eso también incluye esforzarse al máximo en la tarea que le asignen sus instructores. Pero no se preocupen, tengo la manera perfecta de ayudarlos. ¿En serio? ¡Qué dulce! El Sandaime entró en una habitación separada de su oficina y regresó con un pequeño bonsái. Quizás no me creas ahora, pero esta planta es esencial para que aprendas a ser responsable. Sarutobi vio la falta de comprensión en el rostro del joven y explicó. Considéralo un ejercicio de entrenamiento secreto de mi clan, cuídalo, y estoy seguro de que pronto recibirás tu primera misión de mi parte. Naruto sonrió al recordar lo molesto que se había sentido al principio. De verdad creía que su Jiji le estaba tomando el pelo. Sin embargo, al final, el anciano tenía razón, como siempre. Solo entonces empezó a comprender lo que su abuelo quería enseñarle. Uki había sido, y con suerte siempre lo será, un compañero encantador, a pesar de ser una planta. Por otro lado, cuando el Hokage lo confrontó con la planta, Naruto ni siquiera sabía qué significaba la palabra responsabilidad. La buscó más tarde y se decepcionó bastante al descubrir que no era una técnica súper secreta. Después de haber regado a Uki, se sentó y llenó su taza de ramen con agua hirviendo. Frunció el ceño. Algo faltaba, estar en casa ya no le hacía sentir igual. Fue un raro momento de absoluta satisfacción. Sasuke se dejó llevar y exhaló un suspiro de satisfacción. Silencio. Hermoso silencio, impoluto. Sin fans, sin perdedores, sin sensei sádico, solo él. Él y sus queridos tomates. Fue glorioso. Bueno, fue tan glorioso como podía serlo con Itachi aún entre los vivos. Y se sintió extraño. Sasuke entrecerró los ojos y pinchó con fuerza una rodaja de tomate con el palillo. La sostuvo cerca de su cara, notando distraídamente el jugo rojo que goteaba y caía en el tazón de arroz en la mesa de abajo. ¿Por qué se sentía extraño? Al parecer, debería estar feliz. Era desconcertante. Sasuke descubrió que no le gustaban los rompecabezas, incluso si era claramente superior al resolverlos, siendo un Uchiha y todo. Una idea cruzó su mente y gruñó. Conocía esa sensación, la había sentido una vez, en la zona 44. Por un momento, permaneció en silencio, mirando fijamente el tomate. Luego maldijo con furia al Hatake y sus malditas enseñanzas sobre el trabajo en equipo. El bastardo lo había logrado, realmente había logrado corromperlo. Él. Un Uchiha. Sasuke gimió. Esto era lo último que necesitaba en su vida. Apegos estresantes y el miedo innecesario a estar solo. Sin embargo, una pequeña parte de su mente tuvo que reconocer la superioridad de las tácticas del Chunin. Si las 2 semanas que pasaron juntos en el bosque no habían forjado lazos, el último mes y medio sin duda lo hizo. Incluso antes de eso, habían compartido un vínculo mutuo de sufrimiento y dolor bajo la opresión de aquel hombre. Maldijo a su sensei por hacerle sentir así.
Se había acostumbrado tanto a la presencia constante de sus compañeros que simplemente se sentía extraño estar lejos de ellos. Sakura dejó sus sandalias destrozadas junto al felpudo y lo levantó ligeramente, encontrando fácilmente la llave que su padre había escondido debajo. Puso los ojos en blanco al insertarla en la cerradura y abrir la puerta. Incluso un estudiante de academia podía romper el bloqueo básico que tenían, por no hablar de lo que podía hacer un Shinbi dedicado, y ella se lo había dicho en numerosas ocasiones. Al final, no importaba. Su padre no era nada inflexible en sus creencias, fueran buenas o malas para la aldea. Nada que ella dijera cambiaría jamás su perspectiva de la vida. Pasó junto a una foto de sus abuelos, a quienes nunca había conocido, y sonrió con tristeza. Aún no había nacido, cuando fueron emboscados por Shinbi, y su padre decidió que una aldea llena de ellos sería el lugar más seguro para su familia. Tenía sentido desde cierto punto de vista, lógica inversa, supuso. A veces se preguntaba si su padre simplemente había abandonado todo su odio por los Shinbi, las sombras engañosas que mataban sin remordimientos. Eso lo convertiría en un hombre mucho mejor de lo que ella creía. Una declaración triste, si alguna vez las hubo. Sabía que era improbable, y que su padre probablemente ocultaba su disgusto, dejándolo crecer en su interior. Sakura frunció el ceño al recordarlo. Sin duda, no había ayudado en nada con su deseo de unirse a la academia. Sobre todo, poco después de que su madre, Mebuki, muriera en Suna durante otra emboscada. Todavía sospechaba de él. ¿Quién mató a un civil en uno de los mercados de Suna que solo estaba de visita? Su padre nunca entendería por qué se convirtió en Shinbi. Para limpiar de una vez por todas a quien asesinó a su madre. Sakura aún recordaba su expresión furiosa después de contarle su deseo. Esa noche lloró hasta quedarse dormida y, curiosamente, a la mañana siguiente su padre actuó como si nada hubiera pasado. Él había aceptado su deseo y la inscribió en la academia. Y había simbolizado el final de su relación padre-hija tal como ella la conocía. Sakura suspiró y se adentró en la casa. Estaba vacía, como siempre. Desde esa mañana, su padre rara vez volvía a casa, optando por quedarse en su oficina para dirigir el creciente poder económico de su clan civil. Si hubiera sido bajo otras circunstancias, ella habría estado orgullosa de su padre por hacerlo tan invaluable para los ricos y poderosos de Konoha. Se acercó a la mesa de la cocina y, abatida, vio una pequeña bolsa llena de monedas. Era la cantidad habitual que dejaba cuando pretendía quedarse en la oficina una semana o más. Quizás era su forma de preocuparse, pero, a veces, sentía que simplemente no era suficiente. Sakura sabía lo desagradecida que era, sobre todo considerando la vida de sus compañeros, pero extrañaba mucho a su padre. El hombre que una vez la puso sobre sus hombros y le contó historias sobre sus largos viajes por los caminos que cortan los países elementales. Recordó las palabras de su sensei demoníaco y su ceño fruncido se alivió un poco. Supuso que el Junin tenía razón. El equipo 7 era ahora más una familia de lo que su padre lo había sido desde que se convirtió en Shinbi. ¿Has encontrado algo?, preguntó Sasuke. No hay guardias, tal como decía el pergamino. Esto apesta, comentó el rubio. Sakura miró a sus compañeros y asintió. De acuerdo, esto es demasiado fácil. Él nunca lo haría tan simple. Naruto se rascó la barbilla, su primera barba rupia le había salido de forma aleatoria durante los últimos meses, y observó la oscuridad que rodeaba el viejo almacén. Tienes razón. Sobre todo si solo nos ha dado 3 objetivos para las próximas 2 semanas. Si eso es todo lo que tenemos que lograr, terminaremos en 1 o 2 días. Tobe tiene razón, dijo Sasuke, cambiando ligeramente el peso del cuerpo. Esto huele a engaño. ¿Apesta a engaño?, preguntó Naruto, ofendido por la palabra Dobe. ¿Quién diría algo así, imbécil? Yo dije. Deténganse. Los dos. Sasuke, ¿cuál es el objetivo? El Uchiha murmuró algunas palabras en voz baja, pero cedió al ver la mirena de su compañero de pelo rosa. Una campana. Los 3 objetivos son campanas. Al menos eso descarta que realmente quiera traicionar a la aldea. No puede hacer mucho con las campanas. Sakura asintió. Cierto. Sospecharía mucho más si fueran pergaminos o algo así. Solo un idiota robaría un pergamino de su propia aldea. Al diablo con las órdenes de un superior. En fin, interrumpió Naruto con suavidad. La conversación había tomado un rumbo que no le resultaba precisamente cómodo. No podemos hacer mucho más que entrar y coger la campana así. Sensei no nos enseñó nada que pudiera ayudar en una situación así. Naruto sonrió con suficiencia. Hagámoslo entonces. Bastardo está de acuerdo.
El empujón que recibió del Uchiha lo hizo volar de la rama donde estaban sentados, pero no lo desequilibró lo suficiente como para no poder recuperarse. Naruto saltó entre las ramas y vio a sus compañeros seguirlo hasta que los 3 genin del equipo 7 se detuvieron detrás del almacén, ocultos por las sombras de la noche. El sensei nos subestima, resopló Sakura con fastidio. Ya tenía 2 campanas atadas a su cinturón de herramientas. En los últimos 2 días, el equipo 7 había asaltado 2 de los 3 almacenes, ambos sin ninguna defensa, salvo algunas trampas menores. Les irritaba más de lo que jamás admitirían, pero no podían quitarse la sensación de que Kakashi subestimaba gravemente sus habilidades. Lo cual en sí mismo era extraño. ¿Quizás esa sea su manera de darnos unas vacaciones?, preguntó Naruto retóricamente. Vamos, esto es patético. No me importa. Consigamos la última campana y terminemos esta misión, dijo Sasuke, girando descuidadamente un shuriken en su dedo. Los 3 genin entraron al almacén y, tras no ver siquiera las pequeñas trampas que protegían a los anteriores, se dirigieron directamente a la parte trasera y tomaron la campana. Sakura también la ató rápidamente a su cinturón. No lo entiendo. Kakashi es como el diablo con entrenamiento. ¿Por qué nos haces hacer estas estupideces por unas campanas?, preguntó Naruto. Crujido. Las orejas de Uzumaki se crisparon cuando escuchó un ruido que definitivamente no había sido hecho por sus compañeros de equipo. «Cúbrete». «Rápido», susurró con dureza. Rápidamente se escondieron detrás de unas cajas esperando que algo sucediera, cuando Sasuke también escuchó un sonido que conocía muy bien. Chisporrotear. «Oh, mierda». Entonces se desató el infierno. Una pequeña explosión, sin duda causada por un Kibakufuda de nivel 1, envió al Uchiha a volar y si Naruto no hubiera reaccionado tan rápido como lo hizo para atraparlo, entonces Sasuke habría sido empalado por las docenas de shuriken que ahora cubrían el suelo. Sakura aterrizó junto a ellos y rechazó otra lluvia de proyectiles con un kunai, dejando volar a aquellos que no estaban en curso de impacto directo con sus compañeros de equipo. ¿Quién demonios? Sonido metálico. ¿Arma trampas como esta? ¿Sabes quién?, gruñó Naruto. Cubrió a la chica de cabello rosado lo mejor que pudo con su propio shuriken arrojado, interceptando los proyectiles entrantes. Chisporrotear. ¿En serio? Nimp, Kawarimi no Jutsu. Escaparon de daños mayores, pero aún así no fueron lo suficientemente rápidos como para evadir por completo la explosión, esta considerablemente mayor que la anterior. Sasuke miró el dobladillo chamuscado de su camisa y frunció el ceño. «Maldito Kakashi. ¿Es esto?». La voz asustada de Sakura lo sacó de sus pensamientos vengativos y se giró rápidamente, palideciendo al ver lo que la había alertado. La etiqueta frente a ellos, colgada del techo con un cable delgado, brillaba en azul, y el kanji era claramente visible. Ni Sasuke ni Sakura eran maestros del Fuinjutsu. Diablos. Ni siquiera eran novatos, pero no era tan difícil interpretar una etiqueta con la palabra Kadne escrita. ¿Dobe? Sasuke siseó frenéticamente. «Listo», respondió Naruto, haciendo sellos manuales rápidamente. Suitene, Sema y Mizusuwa. La secuencia de sellos del rubio terminó con el sello Tori y un chorro de agua se disparó hacia la etiqueta Kadne, chocando de frente con los torrentes de fuego que brotaban repentinamente. Gotas de sudor le resbalaban por la frente, y no por primera vez Naruto se preguntó por qué esta técnica, que por naturaleza era solo un jutsu suin de rango D, requería tanto esfuerzo y exigía sus reservas más que 10 kawarimi juntos. El chorro de fuego aún no había terminado, pero Naruto notó que su agua lo repelía lenta pero seguramente. ¿Qué demonios es esto? Bastardo, tú eres el pirómano aquí. Sasuke se acercó al fuego, ahora casi extinguido. Diría que es el Chisai Endan. Debería ser de rango D, como tu jutsu. La chica de cabello rosa observaba distraídamente el proceso y entrecerró los ojos. Una vez más, Naruto había usado una técnica de Suin sin ninguna fuente de agua cerca. Para sus sentidos afinados, la cantidad de chakra que había vertido en ella destacaba como un faro. Pero antes de que pudiera pensar más en las cosas, Sakura vio a sus compañeros de equipo caer al suelo. Entonces, la oscuridad la reclamó también. Al despertar, Sakura notó al instante que estaba atada a algo con alambre de grado Shinbi, de tal manera que ni siquiera el Nawanuke no Jutsu la ayudaría a escapar. Junto a ella, escuchó la respiración regular de 2 hombres de aproximadamente su edad, Naruto y Sasuke. Abrió los ojos lentamente, pero los volvió a cerrar enseguida.
La imagen era simplemente horrible. Los 3 genin del equipo 7 quedaron atados a sus cuerpos mientras Kakashi estaba sentado frente a ellos, con su único ojo observándolos calculadoramente. No parecía contento. Eso fue decepcionante, empezó Kakashi en cuanto Naruto y Sasuke recuperaron la consciencia. Nunca, y me refiero a absolutamente nunca, te confíes en una misión. Kakashi-sensei, ¿nos dejaste inconscientes?, preguntó Naruto. Kakashi negó la pregunta con un movimiento de cabeza. No. Senbon, cubierto de veneno paralizante no letal, te dejó inconsciente. Les aplicó el silencio durante unos minutos, dejándolos juguetear con sus ataduras, antes de continuar. Organicé esto por una razón. Cada misión es potencialmente vital para la aldea, acercarse a un objetivo sin cuidado solo porque los 2 anteriores fueron fáciles no servirá. Luego suspiró y corrigió. Al menos demostraste algo de trabajo en equipo, eso es probablemente lo único bueno que salió de este ejercicio. Kakashi se levantó y se estiró. Lamentablemente fallaste, y aún nos quedan unos días para que se cumpla el plazo original para estas misiones de prueba, como castigo, tendrás que liberarte de estas ataduras. Mañana empezaremos el entrenamiento de recuperación. Sasuke frunció el ceño. ¿Entrenamiento correctivo? Exactamente, declaró Kakashi con alegría. Las técnicas poderosas y el taijutsu superior no te servirán de nada si te falta sentido común, algo que demostraste con claridad ayer por la noche. Bueno, me voy. Hane. El entrenamiento correctivo, como pronto aprendió el equipo 7, no solo era más aburrido que las lecciones de Iruka en la academia, también era más agotador. Habiéndose liberado unas horas después de que su sensei se fuera, habían especulado sobre lo que Kakashi les enseñaría, pensando principalmente en refinar sus conceptos básicos como el Kawarimi, Bunshin, Nawanuke y Enje. Sin embargo, Kakashi tuvo una idea muy diferente y disfrutó mucho diciéndole a su equipo que el entrenamiento consistiría en lecciones sobre protocolos de aldeas y misiones. En casos de emergencias así como sucesos cotidianos, sobre cómo llenar correctamente la documentación necesaria para cualquier cosa que pudiera surgir eventualmente, sobre la jerarquía básica de Konoha y sobre algunos de los edificios y estructuras que todos los Shinbi de rango genin y superiores deben conocer. Sin embargo, esos edificios eran en su mayoría tiendas de suministros ocultas. Cualquier otra cosa seguía estando por encima de su nivel salarial. No habría sido tan malo, incluso si hubiera inducido un poco al sueño, si su sensei no hubiera tenido el brillante plan de seguir usando ese tiempo para entrenar su resistencia, aguante y control. No, ninguno de los 3 genin podría decir que fue divertido responder preguntas y discutir temas tan aburridos mientras hacían abdominales, colgados de un árbol y con varias hojas pegadas a sus cejas. ¿Protocolo estándar para la identificación de Shinbi extranjeros vistos en la aldea?, preguntó Kakashi tras notar que Naruto había completado otros 200 abdominales. Les estoy pidiendo sus documentos y su propósito en la aldea. Si se identifican, déjenlos pasar. Si sospechan, informen a su superior inmediato. Si no pueden identificarse, deténganlos, respondió Naruto, jadeando. Kakashi asintió. Correcto, dijo. Sakura, ¿quién es el intendente de Konoha en cuanto a las etiquetas de sello de nivel genin? ¿Y dónde más se pueden comprar? Sakura resopló, con la cara roja de cansancio. El intendente es Ozayo Kenshin, Junin especial. Si un Junin sensei le otorga una orden, equipará a un genin con los sellos correspondientes sin costo alguno. Otras tiendas de suministros no requieren pedidos de un sensei, pero hay que pagar allí. Se encuentran junto al hospital, cerca de cada puerta, junto a la academia y en el sótano de la Torre Hokage. Buen trabajo. Muy preciso. Sasuke, sigues. ¿Cómo se pide formalmente un ascenso? Solicita la documentación y rellena las líneas punteadas. Y 50 abdominales más para todos, mis adorables secuaces. Y ahora, la respuesta correcta. Las mirenas que Sasuke recibió de sus compañeros de equipo lo impulsaron a responder correctamente esta vez. Presente los documentos necesarios, incluida la recomendación de su superior. Sasuke rápidamente hizo otro crujido, esquivando por poco un kunai que Kakashi le había lanzado antes de continuar. Después la solicitud será revisada por el Hokage y un pequeño panel de jueces. Si el ascenso es merecido, el Shinbi será entonces probado en cada aspecto de las artes Shinbi que tengan relación con su nuevo rango. ¿Ves? No fue tan difícil, ¿verdad? Sonrió Kakashi alegremente. Naruto, te toca otra vez. Háblame de las diferentes divisiones de la fuerza Shinbi de Konoha. ¿Tengo que hacerlo?
Preguntó Naruto, pero los 5 shuriken que su sensei giraba perezosamente alrededor de cada dedo le hicieron reconsiderar su plan original. Bueno, hay 7 divisiones. ¿Cuáles son? El ojo de Hatake brilló malvadamente. Naruto tragó saliva. El Jinmon Butai se encarga de recopilar información mediante tortura e interrogatorios. El Jubu se encarga de obtener información fuera de la aldea, así como de difundir contrainteligencia. El Jinmon Butai y el Jubu trabajan en estrecha colaboración. Correcto. Son 2, Sasuke. El Uchiha suspiró. La tercera división, Ansatsu Senjutsu Tokusu Butai, abreviado como ANBU, está muy por encima de nuestra autorización. El Eisei Butai, el cuerpo médico, está liderado por el jefe del hospital, el Junin de élite Yakushi. Son responsables de cuidar el estado general de salud de Konoha, además de proporcionar Irinin entrenados para misiones críticas. Y eso deja a los últimos 3 para Sakura. Ninguken Kiso, la división de investigación, se divide en varios subgrupos que desarrollan diferentes cosas. Nuevas armas, nuevos sellos o lo que necesite la aldea. La división más grande, la militar regular, consta de las 4 células humanas habituales que realizan diversas misiones que no se incluyen en las categorías de las otras divisiones. El último. Vamos, Sakura, casi terminas. Ryoka casi cuando los acribilló con otra oleada de shuriken, esta vez multiplicada por el shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Sasuke, al notar que su compañera de pelo rosa luchaba por mantenerse consciente, ofreció la respuesta en un raro momento de compasión. La chica pudo haber sido molesta en su momento, pero entrenarse hasta el borde del agotamiento de chakra, era algo que respetaba. Las reservas no son una división reconocida, pero son numerosas. A los Shinbi que ya no están en condiciones para el servicio de campo debido a lesiones o edad, se les asignan puestos dentro de la aldea que requieren cierta autorización. El Junin de cabello plateado asintió y juntó las manos. Terminaste por hoy y esto marca el final de tu entrenamiento de recuperación. Tómate un tiempo para relajarte y nos vemos mañana. Kakashi saltó, pero a Sasuke no le importó en absoluto el enigmático Jnin. En cuanto terminó el entrenamiento, vio que Sakura finalmente había perdido la batalla contra la consciencia. Una pequeña nube de humo en sus pies, indicando la dispersión de chakra, fue todo el incentivo que necesitaba. Sasuke se apartó de la rama a la que había anclado los pies y saltó tras ella, atrapándola poco antes de que ambos cayeran al suelo. Naruto aterrizó junto a ellos, agachado. ¿Estás bien, bastardo? HN. La atrapé. Vamos. Necesito una ducha, dijo Naruto, tomando a Sakura del Uchiha y colocándola cuidadosamente sobre su espalda. Sasuke quería seguirlo, cuando de repente su pierna izquierda cedió. Maldita sea, debía haber caído sobre él. Otro intento tuvo el mismo resultado y el Uchiha maldijo, resignándose a tener que dormir en el campo de entrenamiento esa noche. Sin embargo, se sorprendió cuando el brazo de su rubio compañero de equipo se extendió hasta su hombro y estabilizó su cuerpo exhausto. Mierda. ¿Dónde vives, bastardo? Cerca del antiguo distrito de mi clan. No le agradecería a la rubia amenaza. No lo haría. Kami, eso está a kilómetros de distancia. Es una parte completamente diferente de Konoha, respondió Naruto y volvió a mirar a sus 2 compañeros, apenas conscientes. Vamos, pueden quedarse en mi lugar. No está muy lejos. ¿Creen que podrán con eso hasta entonces? HN. No le agradecería. Para quienes se atrevieron a observar, era una imagen curiosa. 3 genin magullados, maltrechos y exhaustos marchaban por Konoha, apoyándose como si fueran una sola persona. Más de un habitante de la aldea se preguntó qué clase de misión habrían emprendido para tener ese aspecto. ¿Naruto? ¿MMM? El rubio levantó la vista sorprendido. Era la primera vez que oía a Sasuke decir su nombre. Los labios de Sasuke se curvaron hacia arriba. Si roncas, te mataré. Lentamente. No le agradecería. Pero aún así estaba agradecido. Fin del capítulo.